por obvia que parezca la pregunta, ¿tenemos una epidemia de dengue? Mire, nosotros tenemos lo que se llama un corredor endémico, que se construye con todas las enfermedades infecciosas. El corredor endémico grafica, ¿verdad? Los casos, digamos, que son de nivel de seguridad cuando no hay muchos casos, los casos en que hay alarma y los casos en que hay epidemia, ¿verdad? Y ese corredor endémico se construye con los datos de 5 años previos. El problema es que nosotros cuando llegamos en el 2009, habían nada más 300 unidades notificadoras que notificaban casos. Hoy tenemos casi 1.200 unidades notificadoras, 4 veces. Hoy reportamos 4 veces más casos que antes. Entonces ese corredor endémico no nos sirve para eso. Para el comparativo. Sí, yo he pedido a los epidemiólogos que nos hagan otro corredor endémico, pero ellos dicen de que no, que hay que esperar los 5 años y no sé cuánto. Entonces a veces les digo, háganlo con los 3 años siquiera que tenemos acá, ¿verdad? Para ver cómo realmente nos comportamos, ¿verdad? Porque hay ciertamente una mejoría en el abordaje y en el tratamiento de los casos, pero también estamos considerando el hacer luego que veamos las propuestas que se van a presentar a la ministra el día de mañana, vamos a estructurar también un programa, algo así como lo está cuidando su alcalde, una cosa así. Vamos a poner los municipios donde hay más casos, ¿verdad? Para que los alcaldes se sientan obligados porque son ellos quienes deben organizar a la comunidad, ¿verdad? Y generar condiciones de limpieza, de destrucción de los criaderos potenciales y actuales. Nosotros hemos estado trabajando una propuesta que va a ser presentada mañana a la señora ministra, 2 propuestas en realidad, que van a ser presentadas a la señora ministra para optar por una de ellas, para considerar la posibilidad de tener alertas focalizadas, ya que la mayoría de los casos de dengue provienen de 5 ciudades, ¿verdad? San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y La Libertad, ¿verdad? Son los casos que en términos absolutos tienen el mayor número de casos. Pero no basta, digamos, solamente con esto, porque hay que tomar en cuenta la concentración poblacional que hay acá y el mayor riesgo de enfermar que tiene la población. Entonces acá nos vemos obligados también a hacer otros ajustes y a tomar en cuenta otros parámetros para hacer la propuesta de en qué casos decretar alerta. Por ejemplo, eso el doctor Maciel lo puede ampliar mejor, es epidemiólogo y maneja mucho mejor que yo estas cosas. En el caso de Cuscatlán, por ejemplo, o de Cabañas, ¿verdad? Hay un mayor riesgo, hay una tasa incrementada de casos de dengue, ¿verdad? Que es particularmente preocupante. Estaba queriendo, por supuesto, pensar en las vacaciones por el tema de la aglomeración de personas y lo relajados que podemos estar respecto de algunas enfermedades, pero hablando de dengue, doctor Macís, ¿qué factor o qué papel juega el factor invierno, el factor época lluviosa en el tema del dengue? ¿Lo incrementa, lo disminuye? Hay gente que dice, bueno, con la llegada del invierno el agua estancada corre un poco más en ciertos lugares, pero otros piensan que no, que hay más humedad y el dengue crece con mayor fuerza en esa época. ¿Qué factor o qué papel juega el invierno? Históricamente siempre hemos visto aumentos de casos considerables durante la época invernal, principalmente por el comportamiento del mosquito transmisor, que es capaz de reproducirse en agua limpia, y últimamente hemos visto que incluso en agua que está estancada, de características no muy limpias, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta también de que siempre tenemos repuntes de dengue debido a las lluvias y también debido al calentamiento global. Es un hecho de que el mosquito transmisor, que en otras épocas no vivía en algunas zonas debido a la temperatura que había en ellas, paulatinamente está subiendo a lugares más altos, a lugares que antes considerábamos más fríos, y esto está haciendo también de que el mosquito, pues, su radio de acción se expanda a zonas que antes no considerábamos de características endémicas o de características de hábitat normal. ¿El cólera es un riesgo o no en este momento para los salvadoreños? Es un riesgo, ¿verdad? De hecho, lo tenemos en Haití, en República Dominicana y en Cuba, ¿verdad? Por cierto, ya que lo menciona, me llamó poderosamente la atención el caso de Cuba, que incluso en su momento mandó médicos a El Salvador a capacitarnos en el tema de dengue y de cólera, sobre todo de dengue. ¿Qué le pasó a Cuba que
ha estado reportando últimamente en las noticias, incluso en las noticias internacionales, se reporta un rebrote, un fuerte repunte en el cólera en Cuba. ¿Cómo no? Hay que tomar en consideración que personal cubano se desplazó a Haití desde tempranamente cuando ocurrió el terremoto y cuando se desencadenó la epidemia de cólera, ya ellos estaban ahí, ¿verdad? Y era un personal no solamente del área de salud, sino que de otras áreas también, ¿verdad? De rescate, personal especializado en desarrollo, en organización, etc. Entonces, este personal fue el que llevó el cólera de Haití a Cuba, ¿verdad? El problema acá es que el cólera, solamente 1 de cada 10 casos es sintomático. Solo en 1 de cada 10 casos se manifiesta, ¿verdad? Eso es un problema y un peligro, porque puede venir cualquier persona de República Dominicana que sea portador del vibrión y que no tenga ningún síntoma, y que pueda venir acá si va a alguna piscina o algún lago o algo, ¿verdad? Generar ahí un foco infeccioso. Nosotros tenemos para ello una serie de sitios centinela que monitoreamos permanentemente y estamos tomando permanentemente muestras, ¿verdad? En varios lagos del país, varias piscinas, varios centros turísticos, que estamos permanentemente tomando muestras para ver si hay presencia del vibrión en algún momento. Descríbame un lugar donde hay una alta probabilidad de que existe el cólera. Bueno, ¿Dónde el cólera se puede, digamos, reproducir y extender, contagiarse? Digamos, como la posibilidad es en cualquier punto, ¿verdad? Que donde llegue una persona que esté infectada y genere allí un problema. De hecho, por ejemplo... ¿Pero que me la pasa cuando le doy la mano? No, ¿Me la pasa cuando su saliva entra en contacto con la mía? ¿En qué momento me pasa el cólera? Bueno, sí. Obviamente, si usted tiene un enfermo de cólera en su casa, por ejemplo, y no toma las medidas de aislamiento adecuadas en las personas que lo cuidan, ¿verdad? Protegerse con guantes, lavar bien los alimentos, etcétera, existe la posibilidad de que, la enfermedad se disemine. ¿Cuáles son aquellos síntomas de alarma para pasar consulta por un posible cólera? Bueno, se comporta igual que una diarrea, con la diferencia de que es una diarrea que nosotros llamamos de alto gasto, o sea, una diarrea que lo puede deshidratar en cuestión de horas. Esa deshidratación tan grave es la que le puede conducir a la muerte. Normalmente no vemos cuadros aparatosos de mucha fiebre, pero sí vemos de que la persona se deshidrata también a través de los vómitos. Esto puede hacerlo entrar en una serie de problemas metabólicos, como por ejemplo que sus riñones no funcionen bien, que la cantidad de sangre que anda en su cuerpo disminuya producto de las grandes evacuaciones y que hayan colapsos nerviosos, colapsos respiratorios.